¿De qué va este rollo? Una de las preguntas más comunes, y perdón, voy a empezar a encuadrarme porque si no, yo no soy para el clima. Una de las preguntas más comunes cuando la gente la envían al psiquiatra, ¿no? Pero ¿psiquiatra o psicólogo? Perdón, es como preguntar, y lo siento, no hay una respuesta más clara, es como preguntar imagenólogo o técnico radiólogo, ¿vale? La única diferencia es que el técnico radiólogo actualmente era médico, el psicólogo no. En algunos países los psicólogos son médicos, pero eso no es lo más común, ¿no? Entonces, psicoterapia es algo que se hace por siglos, es lo que hacían los chamanes, y que siguen haciendo, por cierto. Ustedes van a Catemaco una vez al año, se reúnen los grupos de todo el planeta en la zona de Nancillaga, y en realidad lo empezaron a hacer después de una película de Sean Connery, se les ocurrió que era buena idea y lo empezaron a hacer, y hacen su congreso, así como nosotros en todas las especialidades hacemos congresos, y muestran trabajos. Es interesante, pero el asunto es que la psicoterapia se convierte en un terreno muy pantanoso, donde la gente dice, es que yo voy al psicólogo, fuiste al terapeuta, sí. ¿Y qué hacen? Platicar. Ok. La plática es una técnica, la conversación es una técnica, y psicoterapia la podemos hacer todos. Igual que todos podríamos intubar, ¿no? Pero se requieren técnicas para hacerlo, y hay situaciones en las que es complejo intubar de uno u otro modo. Entonces, igual hay situaciones en las que es complejo hacer uno u otro tipo de psicoterapia. Pretender, cuando la gente dice es que la psicoterapia buena es esta, es como decir hay una panacea. Y eso a la mayoría de los médicos nos hace ruido, ¿no? Algo que sirve para todo suena a charlatanería. Ok. Todo esto tiene una historia. Decía una de mis maestras, tuve la suerte de estar cobijado en la especialidad. No, pues ya. Tuve la suerte de estar cobijado en la especialidad. Es que estaba en la última diapositiva, yo creo. Por dos neurólogas bastante famosas, pero aparte de lo famosas, porque eso generalmente son cuestiones de política, ¿no? Aparte de lo famosas, eran bastante buenas. Entonces una de mis maestras, una vez que nos encontramos en el aeropuerto, en la Ciudad de México, me dice, oye, pero es que eso de la psicoterapia, eso de que si el cerebro tiene defensas, ¿por qué tienes que estarlas rompiendo? Le digo, pues es que, perdón, no sé con qué psicoterapia, con tu cotorreas, ¿no? No sé con qué psiquiatras vas, ¿no? O sea, obviamente, este es un mito que parte de la mala interpretación de los textos de Freud. Pero bueno, a eso vamos a entrar ahorita. Justamente, psicoanálisis, y empecemos por ahí, no es psicoterapia. ¿Ok? El hombre evoluciona, ahí faltaría poner a los millennials, pero el hombre evoluciona, y también, junto con su evolución, se dan diferentes procesos en el desarrollo de técnicas. La curación no es una intención reciente, es una intención muy antigua, y el hombre ha usado herramientas, ha hecho muchas cosas, y curiosamente dice Silvio Rodríguez que estamos volviendo al atávico, ¿no? Regresamos cuando empezamos a creer en otras cosas, y efectivamente nuestra medicina tecnificada está dejando un espacio, un hueco que no logra resolver, y que entonces han venido un montón de modas. Y ahora, una de las cosas que también ocurre mucho en el consultorio es, oiga doctor, ¿y la aromaterapia? Es muy común que yo tenga que estar repitiendo en el consultorio, mire, no ha pasado la prueba de la evidencia, entonces tengo que explicarles qué es la prueba de la evidencia, ¿no? Y el asunto pues es que no sirvan, es que no curan. Y ahí tendríamos que meternos en un rollo de qué es curar. Pero precisamente sobre ese rollo es este tema. Entonces, una cosa que está muy clara, pues, es que los médicos de los hospitales, de los consultorios, hemos perdido terreno frente a los nuevos chamanes, que no tienen toda la tradición chamánica de ninguna cultura, pero tienen la tradición del internet. Y entonces ahora y con el boom del internet, un poquito antes, la tradición de las modas. Es decir, no hay tradición, ojalá se entienda que es un sarcasmo.
no es tradición, no es medicina alternativa tradicional, son medicinas alternativas que quién sabe si se pueden llamar medicinas. Y en ese sentido, bueno, lamentablemente en algunos casos sí se exponen al consumo de ciertas sustancias que podrían ser bastante dañinas. Ahora estamos con la gran discusión de la marihuana. La marihuana nunca fue adictiva. Su poder adictivo era tremendamente bajo. O sea, sí era adictiva, pero vamos, o sea, era tremendamente difícil encontrarse un adicto a la marihuana. En los últimos 5 años, yo ya llevo por lo menos 6 adictos a la marihuana en mi consulta. ¿Qué está pasando con la marihuana? Lo mismo que pasó con el tabaco. Le ponen amonios, la hacen más adictiva. Posiblemente el negocio de quien la vende es venderla. Estos cuates son los que se ríen, se los presenté en la sesión pasada. Algunas semanas van a ver que son muy parecidas y resulta que además el acto de curar no es exclusivamente humano. El acicalar, que es lo que hacen muchas, es particularmente común en los mamíferos, es lo que hacemos mucho a la hora de intentar curar, al menos en las tradiciones antiguas. Este acicalado requiere un acompañamiento. Entonces, ese acompañamiento es lo que intentó Freud originalmente en la psicoterapia. Esas personas que ven ahí son las que tienen que ver con la psicoterapia más conocida. Y por supuesto que faltan varios, falta Bandura, faltan muchos. Pero, básicamente, también la vez pasada les comenté, el que genera la corriente, el que diseña el psicoanálisis es Breuer, luego Freud lo toma, que eran compañeros, y después de ellos viene Lacan a decir, no, espérense, el psicoanálisis como lo practicamos no sirve, no cura nada. Y entonces Lacan introduce algo al psicoanálisis, que por cierto Freud ya había dicho, el psicoanálisis no cura nada, entonces todos los demás psicoanalistas dijeron, el maestro se volvió loco. Entonces Lacan introduce algo, voy a manipular al paciente, no solo lo voy a analizar y voy a esperar a que él solito se analice, ¿no? Voy a manipular al paciente. Y entonces llega el paciente a la consulta con Jacques Lacan y dice algo, de repente a los 2-3 minutos de consulta dice algo muy significativo. Lacan se levanta y le dice, muy buen día, retírese por favor, pero es que, adiós, y lo saca del consultorio. El paciente se va molesto, se va con una reacción a lo que acaba de ocurrir y se va rumiando lo que ocurrió, ¿no? Es más probable que este tipo de intervención produzca algún tipo de reflexión en el paciente. Eso es lo que piensa Lacan. Y ahí es donde viene el primer cisma importantísimo entre los psicoanalistas. Los que dicen, no, tenemos que seguir escuchando eternamente, por cierto es muy buen negocio. Y los que dicen, no, tenemos que hacer que el paciente choque, tenga una percepción de lo que está ocurriendo. Y una cosa muy interesante, tenemos que romper la homeostasis. Esto de la ruptura de la homeostasis tarda tiempo en retomarse, pero resulta que llega Ellis y dice, no, tenemos que dejarnos de tonterías y tenemos que hacer que el paciente entienda, es decir, volvemos para atrás, que entienda, pero el chiste es que funcionó, que lo que está haciendo no le sirve. Y no le sirve porque está equivocado, el paciente vive en grandes errores, tiene presupuestos que no funcionan, y ahí, en las ideas de Ellis, es a donde regresan actualmente todo el Facebook, Internet y lo que ustedes quieran ver, diciendo, es que no deberías ser bonita, no deberías ser guapo, no deberías ser rico, ámate como eres, etc. Pero algo que Ellis consideró muchos años después, y no al principio, fue buscar que no le cargáramos el muerto a los demás. Viene este señor Václavic, gurú, y entonces Václavic dice, dejémonos de tonterías, cada quien con sus defensas, no vamos a romperlas, cada quien con sus errores, que cada quien viva como quiere, pero el asunto es que mejoremos la capacidad adaptativa. Y entonces, con Václavic, la psicoterapia adquiere una función predominantemente rehabilitadora. Tenemos que buscar que se modifique al sujeto lo suficiente para que siga siendo él mismo, pero mejor adaptado. Ok. Y eso es exactamente lo mismo que decía Epicuro muchísimos siglos antes. Epicuro decía, vamos a divertirnos. Y curiosamente, en la imagen medieval
en la imaginación medieval, Epicuro era un tipo que se la pasaba borracho, drogándose con mujeres y con niños, y eso no tiene que ver con la realidad. Epicuro fue en su tiempo probablemente un filósofo mucho más famoso y divulgado que Platón, Sócrates, etc. De hecho, perdón, si cuando a mí alguien llega a platicarme de Platón y de Sócrates, yo digo, qué flojera. O sea, era filosofía realmente muy básica. Epicuro es mucho más avanzado, y Epicuro entonces habla de la posibilidad de vivir, a pesar de que existan los dioses, vivir sin los dioses, y eso también significa vivir sin los esquemas presupuestos en nuestra sociedad. No tenemos dioses, o tenemos dioses actualmente, pero no vivimos en función de ellos. No estamos haciendo holocaustos, pero estamos todos los días viniendo a trabajar, llevando a los chicos a escuelas en los que los entrenan para estar 8 horas, igual que van a estar después en el trabajo. Entonces, vivimos en un statu quo, y este statu quo requiere que sigamos siendo hormiguitas trabajadoras. Entonces, Epicuro decía, fue el primero que dijo, no, eso no es necesario. Por supuesto, Diógenes hizo algunas observaciones también, nada más que fue mucho más agresivo. Para Epicuro la cuestión era respeto. Entonces, voy corriendo un poco porque sé que tenemos poco tiempo. Y volumen no tiene eso. Si esta película no la han visto, vale la pena. Es una porquería, pero muy divertida. ¿Cómo se llama? Se llama Caveman. Con Cavernícola. Con Ringo Starr. Muy bien. Ese que viste comiendo y se ven las hojas son de marihuana. Es el descubrimiento de la mota. Se está probando qué es comida y qué no es comida. Y entonces él supone que encuentra el primer uso recreativo de una droga, ¿no? Pero claro, los psicotrópicos pueden tener algunos otros usos, ¿no? Entonces, efectivamente, eso que acaban de ver sigue ocurriendo en nuestro presente, y el asunto es que por eso el ribotril tiene un sabor desagradable, para que pueda ser identificado fácilmente si se lo ponen a uno en la bebida. Curiosamente, las demás marcas que salieron lo sacaron sin sabor, o incluso llegó a haber una marca que muy monamente lo sacó con sabor a plátano, como el chicle de plátano, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de psicofarmacología y después a juntarlo todo. Psicofarmacología. Desde que a ustedes y a mí nos enseñaron en la escuela que los griegos hablaban del eléboro blanco y el eléboro negro, por cierto, el eléboro blanco, en mi fotografía, se parece muchísimo, muchísimo. Ustedes han oído hablar del toloache. Sí. Al toloache, que produce que produce una toxicidad que puede ser irreversible. Entonces, si alguna vez oyen que alguien está pensando seriamente darle toloache a otra persona, recuérdenles que le puede producir un proceso demencial. Entonces, bueno, el toloache, las cuestiones de plantas que desde los griegos se usaban mucho, las culturas mesoamericanas las usaron mucho, viene la Edad Media, atribuyéndole características mágicas a estas sustancias, y de hecho empiezan a usarse en minerales, ¿no? Entonces también se usaba
el oro y muchas cosas, y hasta el siglo XIX ustedes pudieron encontrar, no estoy muy seguro de si el XX también, pudieron encontrar datos de lugares donde se trataba todavía el cólera con sales de mercurio. Entonces, sales oxidadas de mercurio. Y entonces, pues, no son cosas que vengan así como que muy fuera de nuestra realidad. Y la última figurita que tienen ahí, ¿la conocen? ¿Saben quién es? Es un cuate que se apellidaba Hahnemann. ¿Han oído hablar de él? Homeopático. Bueno, es el que se llama padre de la homeopatía. Y entonces, esta cuestión mística, con características religiosas, seguía prevaleciendo. Y ustedes en su consulta, igual que yo, y no me voy a meter en una discusión de la homeopatía, no pasa más allá de la prueba contra el placebo. Entonces, el asunto es, ustedes igual que yo, seguimos recibiendo pacientes con tratamientos homeopáticos de manera continua, hay pacientes con sus balines, y vamos a ser claros, esto no pasa la prueba de la evidencia, y es todo, igual que con las flores de Bach, con la aromaterapia. Yo tengo que decirles en el consultorio que, pero doctor, ¿puedo hacerlo? Pues hágalo, o sea, yo no tengo problema con eso. ¿Cuál es el problema? Pero decirle esto le va a funcionar, no puedo hacerlo. ¿Cuál es el problema con esto? Que en la realidad, probablemente la agencia regulatoria de más mala fama en el planeta es la FDA, pero COFEPRIS tampoco es muy buena, ¿no? Entonces, COFEPRIS no regula los medicamentos homeopáticos, es un acto de fe. Cuando nosotros encargamos un medicamento, bueno, yo no, cuando alguien encarga un medicamento homeopático o manda al paciente a estas farmacias Medicor, creo que se llama, a comprar un medicamento homeopático, estamos teniendo fe de que realmente dice lo que tiene. Durante como 5 años, en el Hospital Fray Bernardino Álvarez, en la Ciudad de México, hubo un pabellón completo de pacientes de Teo Vital. Teo Vital, que se suponía que era una cuestión no farmacológica, etcétera, 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 y producía daños muy importantes. Pacientes psicotizados con productos de Teo Vital. Entonces, realmente, ¿qué tan inocuas son estas cosas que prometen ser inocuas? Es algo con lo que no nos podemos comprometer. Ok, ahora vamos a hablar un poco más de historia. Y esto es interesante. La cerveza de litio se usaba desde los mineros en el boom de la minería en California. Y prometían, nadie tiene muy claro cómo fue, prometían que si tomabas cerveza de litio te ibas a poner alegre. Yo les prometo que si se toman 3 cervezas, si estaban cansados, se van a poner un poquito más alegres. O sea, no es muy probable que haya gran diferencia entre la cerveza de litio que existía y la cerveza. Pero acuérdense que históricamente desde la Edad Media venían intentándose minerales, ¿no? Entonces, esto ha trascendido tanto que hasta la fecha siguen habiendo pacientes que llegan a mí y me dicen, no doctor, es que yo sí tengo que tomar medicamentos, mi glicemia está baja, el doctor me dijo que es el momento difícil donde uno tiene que decirle al doctor, es un pendejo, no, pero no puedo decirlo. O sea, el litio no se manda a medir, no hay necesidad de eso, ni indica absolutamente nada. Entonces, fíjense cómo, a pesar de que es historia antigua, oscura, etcétera, sigue trascendiendo hasta el consultorio en este momento. En 1950 se da la síntesis de clorpromacina y beprovamato, pero no se usa hasta el 52 en pacientes. En el 51 se da el aislamiento de la reserpina, en el 53 se usa la reserpina y el beprovamato, en el 55 se hace la síntesis de imipramina y no se hizo con una intención antidepresiva. La imipramina se genera como un antibiótico. ¿Se sabe la historia del sildenafil, del Viagra? Para ¿Sí? insuficiente, no, para algo, para hipertensión, pulmonar, ¿no? hipertensión. Entonces, resulta que cuando ustedes hacen una investigación clínica, y el medicamento ya no se va a continuar, o el paciente ya terminó el estudio, se hace una cosa que se llama recall, que es recoger el medicamento. Entonces,
los pacientes de repente empiezan a decir, no, es que me asaltaron, no le puedo devolver el medicamento. No, es que eso pasó con el Viagra, con el sildenafil. Y empezaron a averiguar por qué no estaban vendiendo el medicamento y encontraron que entre los efectos secundarios, pero los pacientes no lo estaban diciendo por pena, había mejorado su erección en los varones. Entonces Pfizer dijo, ¡hey! Ahí tenemos algo, y empiezan a probar el medicamento de otra manera, ¿vale? Eso fue lo que pasó con el sildenafil y eso fue lo que pasó con la imipramina. La imipramina se produce como el intento de ser un antibiótico para enfermedades infecciosas resistentes, pacientes crónicos, con infecciones crónicas. Tener una infección crónica nos baja mucho el ánimo. Ojo, yo voy a usar aquí la palabra depresión en diferentes formas. Voy a usar la palabra depresión y a veces me voy a confundir, ¿ok? Como enfermedad y a veces como síndrome. Entonces, nos baja el ánimo, nos deprime como síndrome, no como enfermedad. Qué complicados somos los psiquiatras. Y entonces, resulta que la imipramina no funcionó como antibiótico, funcionó, pero muy poquito. Y empezaron a averiguar por qué los pacientes igual no la devolvían, porque esa regla de devolverlo existía de por sí, hay que destruirlo. No la devolvían y encontraron que los pacientes francamente decían, es que me hace estar menos triste, y menos triste es más contento. Entonces, pues no la quiero devolver. Y sí, me produce estreñimiento, pero me echa a perder el sueño, pero mira, no estoy mal. Y entonces, en el 57, se empieza a intentar la imipramina como antidepresivo. Y entonces, fíjense bien, cambió de lo que venía ocurriendo, que eran medicamentos para bloquear la dopamina, claro, no se sabía, cambió a un medicamento antidepresivo, es el primer antidepresivo. Y lamentablemente ya no se dejó de ir por ese camino. Van a ver por qué digo lamentablemente. La dopamina como neurotransmisor se propone como un probable mecanismo fisiopatológico. Surgen los inhibidores de la monoaminoxidasa que tenían la misma potencia que la imipramina, porque obviamente una vez que sale un fármaco, todos quieren imitar al fármaco, pero como tiene una protección de patente, pues mejor busco por otro lado, ¿y qué le hago? Y los inhibidores de la monoaminoxidasa no eran antidepresivos potentes, la imipramina sí, pero resultó que eran antidepresivos más fáciles de fabricar, más estables, no necesitaban mucho para mantenerse en sus cajas, mucha producción, mucho costo de producción, nada más que lamentablemente tenían muchos efectos secundarios y muchas interacciones. Todavía, no me acuerdo cuáles, todavía hay un tomado circulando, pero tiene muchas menos interacciones que las que antes se consideraban, y uno le tenía que decir, a mí ya no me tocó, uno le tenía que decir a los pacientes, oiga, no puede comer queso de cabra, pues se puede morir, ¿no? En el 58 se da la síntesis clínica del aloperidol, bendito aloperidol que lo seguimos usando, y la síntesis de la clozapina. ¿Por qué se morían por acá? Honestamente no lo sé, pero tenían reacciones hipertensivas muy graves. Esto es real. Tiene que ver con, hasta donde yo recuerdo de mis clases de farma, tiene que ver con nitratos. Pero tenían interacciones con prácticamente todo, por eso desaparecieron del mercado. Los antidepresivos, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, por poner un ejemplo, tienen interacción con la warfarina, prolongan los tiempos de sangrado, pero aún así se usan con warfarina. En cambio, por ejemplo, con heparina, no prolongan los tiempos de sangrado. Es una de las ventajas de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Es una de las desventajas que tenían los inhibidores de la monoaminoxidasa y por eso salieron del mercado. Ok, se da la síntesis del diazepam, se sigue usando diazepam en pacientes psiquiátricos ambulatorios, cosa que no tengo yo muy clara por qué. No tiene muchas ventajas el diazepam manejado de manera ambulatoria. La clozapina se empieza a usar en pacientes en el 62, es decir, si ustedes hacen cuentas, en el 49
empezamos con el litio en el 50, todo dopamina, y entonces volvemos en el 62 a la dopamina, seguimos en el 63 con flufenacina, seguimos con la dopamina, y obviamente empiezan los estudios de eficacia de neurolépticos. Ya se está trabajando mucho en neurolépticos en los últimos años, en esa época. Entonces hay que ver qué tan eficaces son, por qué, para ver quién va a vender más. Viene la mianserina, el uso de valproato en manía, que muchos años después va a dar el Epival. El Epival es el único anticomicial diseñado para no compulsivos, como específicamente un estabilizador del ánimo. Y entonces, en el 67, la síntesis de sulpirina, que se sigue usando, la sulpirina es un medicamento verdaderamente poco eficaz. Y se da la hipótesis catecolaminérgica de la depresión, y aquí empieza un problema muy severo. Si nosotros hablamos de depresión como enfermedad, la hipótesis catecolaminérgica no se sostiene por sí misma. Y entonces llegan primero quienes dicen, es que tenemos un problema con la serotonina, ¿no? Es que y es muy común oír a los pacientes, es que yo no tengo suficiente serotonina, me dijo el doctor. Y obviamente no es exactamente así. Pero es una aproximación suficiente. Yo puedo entender si el médico lo hace para explicarle al paciente lo que está ocurriendo, lo puedo entender. El problema es que a partir de ahí, los residentes de psiquiatría y los de neurología también fueron entrenados con esa idea. Y eso no es cierto. No está fallada la serotonina. Por eso es que si le damos serotonina a un paciente no mejora. Si le damos el precursor de serotonina al paciente, el 5-HTA, no mejora. Lo que se hace con los antidepresivos, cualquier tipo de antidepresivo, es bloquear la recaptura, el proceso ecológico de reusamiento, de reutilización de las partes proteicas del 5-HTA al destruirse la serotonina, que no se usa completamente en la sinapsis, entonces se recoge, hay una recaptura, entonces estamos bloqueando esa recaptura para que en un tiempo mediano, no es inmediato, fíjense, el cuerpo echa a andar mecanismos que hacen que se empiece a producir más serotonina, porque ya no hay disponibilidad de la recaptura. Es una cuestión de terceros mediadores. Entonces, realmente lo que estamos viendo ahí es una fisiopatología común a la depresión, a las enfermedades depresivas, o sea, la depresión como síndrome, a la depresión como todas las posibles enfermedades depresivas y a la ansiedad. Entonces, realmente no es fisiopatología de la depresión, lo que ahora suponemos es que es el último tramo de la fisiopatología de la depresión, lo que va a producir síntomas. Pero entonces realmente no estamos hablando de un tratamiento fisiopatológico, estamos hablando de un tratamiento sintomático de baja efectividad. Y esta es la principal discusión entre psiquiatras, porque algunos psiquiatras, particularmente en Inglaterra, en Europa, están diciendo desde hace muchos años, y algunos aquí en México, muy pocos, estamos diciendo no se debe usar antidepresivos. Si es posible, sí se debe usar, pero no indiscriminadamente como se hace. Si es posible, los tenemos que evitar, ¿no? Ya van a ver por qué. Y muchos siguen diciendo antidepresivo y el resto de la vida, ¿no? Lo cual no coincide con ninguna guía, etc. O sea, pero el asunto es que la realidad es esa. Y entonces empieza a ver esta ciencia de la complejidad, ¿no? No sé, es un término de física, la complejidad. Entonces, complejidad es lo que involucra a varias disciplinas de la ciencia, y por eso es ciencia y punto, ¿no? Los médicos estamos muy acostumbrados a ver cosas complejas. La tomografía es una cosa terriblemente compleja, ¿no? Una bomba de difusión es una cosa terriblemente compleja. Ok, ya estamos acostumbrados a eso. Pero esta complejidad reúne muchas cosas. Entonces, bueno, perdón, me perdí un poco. La hipótesis catecolaminérgica de la depresión entonces viene a producir un eterno mito en la depresión, cosa con la que lamentablemente se obtienen consecuencias.
Ok, en el 70 inicia la profilaxia de litio en psicosis maníaco-depresivos, en un trastorno bipolar. El litio se sigue usando y no debería, y entonces ya se refuerza la hipótesis serotoninérgica de la depresión. Aparece la carbamazepina como modulador, si se acuerdan hablamos antes del valproato como modulador, pero la carbamazepina está habitualmente más disponible y es más barata. La investigación clínica en el mundo se hace en países pobres, no en países que tienen que comprar. Y entonces aparece la carbamazepina como modulador, pero la carbamazepina tiene un gran inconveniente. Si ustedes le dan carbamazepina a una persona, la van a notar más distraída. Le va a costar trabajo recordar las cosas que acaba de hacer. La carbamazepina inhibe de una manera moderada, inhibe la capacidad para fijar nueva información. El valproato no, o lo hace, pero mucho menos. El valproato de sodio no, que es el equivalente. Entonces, ustedes le dan con muy buena intención carbamazepina a un niño que está en la escuela, que necesita un neuroléptico, y el niño tenía de por sí problemas en la escuela. Bueno, olvídense cómo le van a empeorar sus problemas para aprender. Y sin embargo, todos los chicos de los 70s y de los 80s estuvieron muy expuestos a carbamazepina. Chicos con trastorno por déficit de atención, en los que se usaba la carbamazepina y empeoraba muchísimo la situación, porque si bien se calmaban, estaban menos hiperactivos, empeoraba mucho sus calificaciones. Se da la síntesis de fluoxetina, la clorimipramina en trastorno obsesivo compulsivo se empieza a usar y con muy buenos efectos. Se retira la clozapina del mercado por producir agranulocitosis. Surge la hipótesis del bloqueo del receptor de dopamina en los neurolépticos, es decir, no sabíamos cómo funcionaba, empieza a suponerse por qué funciona. En el 77 se da el descubrimiento de los receptores de benzodiazepinas. Fíjense, antes se usó el diazepam, ahora sabemos cómo funciona el diazepam. En el 84 se da la síntesis de risperidona, que es un medicamento fantástico. En el 89 agradecemos a Dios por el Prozac. Se reintroduce la clozapina en el 90 y, por cierto, a partir de esos años empiezan a reintroducirse varios antipsicóticos de poco efecto antipsicótico, como por ejemplo la levomepromacina, el Sinogan, que tiene muy poco efecto antipsicótico, pero que produce un gran efecto sedativo. Entonces, como seda muy bien, hay mucho problema de insomnio, empieza a usarse la levomepromacina de nuevo. En el 91-93 se da la gran explosión de inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. ¿Por qué? Por esto que les mencioné acá. En el 89 aparece el Prozac, resulta un gran éxito de ventas y todas las farmacéuticas quieren tener su Prozac-like, ¿no? Sale la paroxetina, la sertralina y el citalopram. Si ustedes tienen que mandar alguna vez antidepresivos, traten de no mandarlos, estos. Pero si van a mandar alguno de esos tres, que sea el citalopram. La paroxetina es un pésimo antidepresivo, excepto por una marca, el Paxil CR. Fíjense, ni siquiera el Paxil es muy malo. El Paxil CR, algo pasó con la molécula cuando lo volvieron de liberación prolongada, que la hizo muy potente, tan potente como el Prozac, o casi por lo menos. Y la sertralina es un medicamento al que Pfizer le invirtió muchísimo en promoción y por eso es que se receta mucho, se prescribe mucho, es un muy mal antidepresivo. Y ustedes van a ver en guías indicado, en diferentes guías de diferentes países, lo van a ver indicado como el tratamiento ideal para los trastornos de ansiedad. No, eso es, de nuevo, por estudios fenicios, estudios que fueron pagados por Pfizer. La sertralina es un muy mal antidepresivo. Ok. La risperidona se empieza a usar clínicamente, es un magnífico antipsicótico con muchas ventajas. Estos son antipsicóticos atípicos, ¿vale?, que actúan principalmente en la vía mesolímbica. Es decir, tienen una afinidad por un área específica de las vías dopaminérgicas y no por las demás. Entonces produce mucho menos efectos secundarios. Son bloqueadores de receptores todos de dopamina. Entonces, la risperidona surge como una maravilla y surge el siguiente antidepresivo atípico, que es el Zyprexa, olanzapina. El Zyprexa es muy bueno, pero seda. Entonces, si yo quiero tener algo de sedación en un paciente, voy a usar Zyprexa.
si quiero tener a un paciente normalmente, sin bronca, o como segunda etapa de su tratamiento, lo voy a cambiar a risperidona. Ok, surgen la venlafaxina y la mirtazapina. La venlafaxina en muchos metaanálisis está como el antidepresivo más efectivo cuando tiene que hacerse combinaciones con otros medicamentos, pero no está tampoco, no dicen por qué los metaanálisis, nada más surge en scores, ¿no? En psiquiatría se hace mucha evaluación de score, a ver cómo está su vida hoy, ¿no? La mirtazapina no existe realmente un motivo verdadero, útil, justificación buena para usarlo. No vale la pena. La quetiapina, tampoco muy buena. El amisulprida, tampoco muy buena. Se hacen los primeros estudios de gabapentina en el 2000. El topiramato, la oxcarbazepina como moduladores. Entonces, fíjense, ya no es el valproato, la carbamazepina, ya estamos hablando de gabapentina, topiramato, oxcarbazepina como moduladores. Y el que más usan la mayoría de las gentes de la neurociencia es oxcarbazepina. ¿Por qué? Literalmente porque ataruga un poco. Entonces, si una persona había estado angustiada, le va a ayudar un poco para que esté más relajada, pero va a estar sintiéndose aturdida. Eso a mí no me gusta en mis pacientes. La ciprasidona, que tampoco es muy útil. La lamotrigina se indica como estabilizador en el 2003, y lo que está ahorita es la vía del glutamato. ¿Alguien entiende por qué la vía del glutamato? Ok, la ketamina. Yo le doy ketamina en infusión a un paciente en unas horas y se la repito a dosis respuesta, y no hay una dosis estandarizada. La mayoría hablan prácticamente de un 1/20 de la ámpula. Entonces, y resulta que lo que los otros antidepresivos iban a hacer en 2 a 3 semanas, la ketamina lo hace de inmediato, pero va a durar poco el efecto. Entonces, cuando se empezó a notar eso, además los anestesiólogos lo sabían por mucho tiempo, ¿no? Ustedes y yo tenemos amigos anestesiólogos que en algún momento se pincharon con ketamina. Y entonces resulta que sí es un buen antidepresivo, su efecto es breve. Y no muchos pacientes aceptan fácilmente ingresarse a una urgencia para colocarse la IV y ponerse la ketamina cada 10 días, ¿no? De un tratamiento antidepresivo. Entonces, pero es muy bueno para iniciar el efecto antidepresivo y continuar con un antidepresivo tomado. Entonces, en la vía del glutamato, resulta que mientras más se investiga la vía del glutamato, más parece ayudar en prácticamente todo, en la psicosis, en la depresión, en la ansiedad, y uno dice, espérate, o sea, otra vez una panacea, esto no me gusta, ¿no? Pero resulta que las vías del glutamato, si ustedes ven un mapeo en el cerebro con vías específicas, van a encontrar que el glutamato está con vías por todos lados. Y entonces parece estar interviniendo en todos lados, y lo que ahora sabemos es que el glutamato tiene una intervención directa en la formación de memoria. La memoria tiene mucho que ver con cómo se expresan las emociones. Bueno, intensamente. Regresamos a ponernos cursis. Psique es alma. Desde ahí empezamos mal con el nombre de la especialidad, ¿no? ¿Dónde tiene su asiento el alma? Vale, para nosotros en todo el cuerpo. Bueno, no, para la psiquiatría clásica, el alma tiene su asiento en la corteza cerebral. Para la psiquiatría más moderna, digamos, más europea, tiene su asiento en todo el cuerpo. Y entonces lo que pasa en un lado va a repercutir en otro. Lamentablemente, eso también daría sostén a muchas ideas que no son realistas, como la posibilidad de, entonces te aprieto en un dedito del pie y eso te va a modificar. Volvemos a lo mismo, no pasa en la prueba de la evidencia, ¿vale? Pero entonces cuando hablamos de psicoterapia, hablamos de una medicina del alma, no de una medicina de la mente. Es el intento de curar el alma. Los que vinieron la vez pasada a la sesión se acordarán que les hablé del homúnculo, de que esto no es aceptable científicamente en este momento. Ya no podemos hablar de áreas cerebrales. Y entonces
La realidad la vamos a formar de muchas maneras. Decía Freud, si yo voy a incidir en la mente, entonces no voy a incidir, voy a incidir a través del consciente en lo que se llama inconsciente. Él lo bautiza así. Insisto, no subconsciente, eso en psicología y en psiquiatría no existe, ¿vale? Subconsciente no existe. Entonces, voy a incidir en el inconsciente y él divide la mente en tres grandes esferas, pero es donde viene la primera confusión. Entonces, tengo el yo, el ello y el superyo. Entonces, el inconsciente es el ello, no. Todas las esferas tienen una parte inconsciente y otra parte consciente, la parte involuntaria y otra parte pensada, voluntaria y decidida. Entonces, cuando un paciente les dice, paciente violento, no, es que yo me doy cuenta de que me estoy enojando, pero no me aguanto y le suelto un madrazo, eso lo decidiste, ¿no? Entonces, eso digamos que no es el inconsciente, está decidiendo ser voluntariamente violento, agresivo. Y eso les interesa mucho a los jueces cuando piden una evaluación. Cuando piden evaluaciones es muy común que a las cárceles se llame a los psiquiatras a producir una evaluación de un preso, ¿no? Ya le hicieron su perfil psicológico y entonces ahora quieren que el psiquiatra determine si el paciente, si el preso sabe o no lo que está haciendo, supo o no lo que hizo. Es decir, si su juicio está sano, su capacidad de identificar qué es bueno y malo. Así de cursi como suena, es como se lo plantean los jueces, ¿eh? Bueno, esto también se los mostré la vez pasada. Es a mi forma de verlo como formamos la realidad. Entonces tenemos un estímulo, puede ser interno o externo, tenemos un registro. Antes de que lo hagamos consciente, el cerebro ya registró el estímulo y va de nuevo. Lo que sabemos ahora respecto a memoria es que todos los estímulos se van a guardar, no se van a perder. Y entonces, a lo que aspiraría Freud originalmente es a llegar a este registro y nada más, hacerlo consciente, pasarlo a la conciencia del cliente, ¿no? Pero entonces Freud muchos años después se dio cuenta de que no funcionaba, porque además, si somos realistas, tenemos un chorro de registros. Los medicamentos están hechos para inhibir o para estimular este proceso. Entonces, los medicamentos psiquiátricos. Entonces, el uso que le damos a los medicamentos y quien les diga que no, y por eso les eché todo el rollo de la fisiopatología de la depresión, y les diga, no, no es cierto, estamos curando la depresión, es una mentira. O sea, no tiene absolutamente ningún sustento científico. Entonces, vamos a inhibir este proceso en diferentes partes. Esto es lo que hacen los antidepresivos. El antidepresivo no es una medicina de la felicidad, es un bloqueador, recuerden eso. Y esto es lo que hacen los estimulantes. Estimulantes, metilfenidato. Si alguien de ustedes, bueno, supongo que nadie de ustedes lo usó en la escuela para estudiar, para mantenerse despierto y seguir estudiando, el metilfenidato efectivamente... Yo sí lo usé en el R2, pero era un método de supervivencia. Pues sí, porque te permite seguir despierto. Entonces, te permite seguir despierto. El problema es que si no tienes déficit de atención, Ya que en el hospital hay gente que lo usa. te va a volver errático. Si no tienes déficit de atención, Pero el no, metilfenidato no, te va a volver errático. No lo ocultan. Modafinilo. No, pero ese no es metilfenidato. No, pero estoy hablando de Fíjate que- analépticos o sí, sí, sí. estimulantes. Se usa. Fíjate que el modafinilo hasta ahorita no se ha mostrado como algo dañino, ¿eh? En realidad el metilfenidato tampoco, pero va de nuevo, si no tienes déficit de atención, te va a volver errático. Va a volver que hagas muchas cosas y no concretes, ¿no? ¿Me pasó así? No, a mí me fue muy bien con el metilfenidato. ¿Tienes déficit de atención, jefe? Es la conclusión. Porque además, sí, esta es la prueba terapéutica. O sea, yo entregaba, tenía 12 ingresos de las 5 de la tarde y tenía de las 5 de la tarde a las 7 de la mañana todos los R4, yo era R2, y tenía que entregar mis 2 ingresos, 2 expedientes, 2 historias clínicas, todas las notas hechas. Es una locura. Es una locura. Entonces a las 5:30 de la mañana yo estaba así y me cargaba el
Y si me castigaban, no veía a mis hijos, no veía a mi esposa el domingo, el fin de semana, era castigo. Entonces lo usé como método de supervivencia. Me fue muy bien, entregaba mi guardia, terminaba a las 10 de la mañana de la guardia y me iba a mi casa. Y después- Solo le entregan 3 horas de guardia. Tiene una maravilla el metilfenidato. El medicamento original dura su efecto Bueno, de que 3 más horas el 20 Rosito sabe más. a 3 horas 40. Entonces, ¿Nunca usaste en la residencia? ¿Eh? ¿En la residencia nunca usaste? No lo usé porque no sabía dónde conseguirlo. empecemos Yo por tenía ahí. compañeros, Yo les doy la receta, ¿vale? tenía compañeros que se compraban el cristal mix, que era un cristal de sabor muy burbujeante. Y se es mi Ritalina en infusión. Echaban el 20 miligramos, 2 tabletas, y esperaban que se dice, y toda la noche. Estás haciendo güey, ¿no? Ok. Pero ese cuate sí le fue mal, era errático, se Ese volvió no un tiene vagabundo, Fíjense que quienes yo he Combinado con conocido, alcohol. adultos que he visto, es muy común que lleguen pacientes adultos con trastorno, diagnóstico de trastorno bipolar, que en realidad tienen déficit de atención y están mal diagnosticados. Y entonces, les doy el metilfenidato y no lo vuelven a dejar. Siempre, el paciente con metilfenidato no es para siempre, es para temporal. Todos bajo estrés vamos a estar más distraídos. Entonces, el paciente con déficit de atención va a estar mucho más distraído. El asunto pues es que se vuelve peligroso para la vida. Muchos niños antes del metilfenidato, muchos niños no sobrevivían, ¿no? Y es uno de los argumentos que es que el déficit de atención no existe, eso no existe. Por favor. Bueno, tampoco existe el infarto, ¿no? Ni la diabetes. Entonces, resulta que antes, y uno de los argumentos es, ¿y cómo antes no se trataba? Primero, porque no se sabía cómo tratarlo. Segundo, Y se diagnosticó. ¿por qué se morían? Era típico saber de historias del chamajito que se cayó de la barda y se desnucó, ¿no? Todas las colonias tenían alguna tragedia así, o varias. Entonces, eso también le enseñaba a las familias, tenemos que cuidar más a los niños y entonces los protegen más, etcétera, porque viene la familia en déficit de atención. Pero sí, resulta que, y fíjense, no les dije en la historia de los medicamentos nada de los estimulantes. Los estimulantes terminan siendo muy eficientes en el manejo de la depresión. Bueno, entonces los estimulantes van a aumentar este proceso. Y fíjense que aquí a propósito, en el otro les puse una inhibición en todas las partes del proceso. Y aquí no les puse un aumento en el registro. Esto se llama registro en la administración. En el registro y el siguiente paso. Porque los estimulantes no magnifican el recuerdo. Los antidepresivos, los inhibidores de dopamina, sí bloquean parcialmente el recuerdo, sobre todo las partes emocionales del recuerdo. Cada vez que ustedes recuerdan algo, también evocan la emoción. Suavecito o mucho, pero evocan la emoción de ese recuerdo. Entonces, aquí no se aumenta la emoción que produce ese recuerdo. Cuando en Estados Unidos los psiquiatras empezaron a manejar el ácido lisérgico para las sesiones de psicoanálisis, no estaban haciendo nada diferente de lo que hacía María Sabina en México. Y de hecho fue un poco imitación de lo que hacía María Sabina en México, con el hongo. Psilocibina, no, ese es del peyote, ya no me acuerdo, el peyote es mescalina, ¿no? Entonces el hongo era psilocibina, es psilocibina. Por cierto, la hija de María Sabina ya murió, María Aurora, pero ella era comadre de una paciente mía, ciega, una paciente que fue perdiendo la vista poco a poco, le dijeron desde niña que iba a perder la vista, entonces decidió irse a vivir a Huautla porque se conoció en algún viaje experimental con hongos, se conoció con María Aurora y le vendieron un pedazo del terreno y ella está proponiendo ahorita un trabajo con ciegos en el que se vayan a Huautla, a Oaxaca, y empiecen a experimentar con hongos, no porque les vaya a devolver la vista, porque aprendan a identificar otras formas de vivir. ¿El hongo los cura? No. Pero esta intención de hacer cosas diferentes sí está muy estudiada y sí produce mejorías muy marcadas. Y eso en psicoterapia uno lo tiene que tener clarísimo. Bueno, ok. Entonces, básicamente lo que hacen los medicamentos, mis venenos, son estimular o inhibir.
Y entonces tenemos una respuesta, tenemos el mismo proceso y tenemos que tomar decisiones a la hora de dar medicamentos. Los conceptos básicos que ustedes y yo conocemos, la calidad del medicamento, si ustedes me preguntan, ¿fluoxetina todo es igual? Claro que no. Por supuesto que no. A lo mejor en metformina los genéricos están bastante cercanos al glucofage, ¿cuál es el otro? ¿Davex? Al Davex, los genéricos. A lo mejor en dolor el ketorolaco genérico va a producir un efecto un poco más breve que el Dolac, pero tiene una potencia ahí cercana. Si hablamos de fluoxetina, el Prozac es el rey de los antidepresivos. Sigue siendo. Y entonces, cuando estudié Pharma en el 2002, decía que la fluoxetina es la droga más usada en el mundo y que el 1% de la población en este planeta la está usando en este momento. O sea, está tomando o está bajo el efecto del Prozac. El 1% de la población mundial. Y es un ejemplo excelente la fluoxetina para mostrar cómo la calidad de diferentes fármacos varía mucho. Aquí en México tenemos un laboratorio muy popular que se llama Psicofarma. Psicofarma, varias de sus marcas son bastante malas. El metilfenidato. Sí, el Tradea. En el R2 le decíamos al Psicofarma el bolchito, al Tradea le decíamos el surito, y si conseguías Ritalin era tu Mercedes-Benz, ¿no? Para guardia. Sí, es la realidad. Entonces, Psicofarma tiene una penetración muy importante en hospitales públicos y privados. Ellos trabajan mucho para hacer esta penetración. Y entonces, la generalidad de las personas que se atienden en hospitales públicos, por ejemplo, pero además, lamentablemente, es en estos hospitales donde se entrena a los nuevos psiquiatras que van a ir a lo privado y entonces se llevan las mismas marcas, aunque suene complejo o muy bobo, uno adopta las marcas en la residencia. Y entonces se llevan estas marcas y resulta que si ustedes compran una caja de Prozac para 14 días le va a costar 1.200 pesos. Es cara. Compran una caja de Fluoxac de Psicofarma para 14 días y les va a costar 600 pesos, creo. Es mucho más barato. Pero compran una caja de genérico intercambiable para 14 días y les va a costar 170 pesos. Si el genérico intercambiable, y aquí es donde viene la parte compleja con el paciente a veces, si el genérico intercambiable es en cápsulas, porque cápsula y tableta, es aceptablemente bueno, no llega, está muy lejos del Prozac, pero es aceptablemente bueno. Si es en tableta, lo fabricó Psicofarma. Es el único fabricante de tableta dura en el país. Entonces es el mismo más caro, se lo están dando más barato, pero va a ser igual de chafa. La oblea es la de Lilly, es el Prozac, y es bastante bueno, es un capricho, es esta idea de que a los pacientes les tenemos que dar medicamentos a escondidas, ¿no? Eso es completamente contra derechos humanos. Bueno, entonces el riesgo-beneficio, y por eso los IMAO salieron del mercado, pero resulta que aquí tenemos que considerar una cosa importante, lo que hace que nos adaptemos, y esto yo sé que ya lamentablemente lo leyeron en Facebook, y es de las pocas cosas en las que sí hay algo de realidad. Lo que hace que nos adaptemos es el malestar. Buscamos cambiar cosas y adaptar para estar mejor. Y los antidepresivos inhiben parcialmente el malestar. Entonces, generalmente una cosa que ustedes van a ver en personas que han tomado antidepresivos por 20 años es que siguen teniendo los mismos problemas, ¿no? No se adaptan, no dejan cosas, no cambian cosas, etc. Entonces, ese es un riesgo que tenemos que considerar. La relación costo-beneficio, y aquí también hablamos de costo directo, no solo de costos biológicos, costos directos de dinero. El paciente no puede costear el Prozac, pues me voy al genérico de fluoxetina y le digo, búsquelo en cápsulas, se lo van a querer vender en tableta, búsquelo en cápsulas. Principio de beneficencia, prevención, manejo sindromático. ¿Y qué es eso de prevención? Prácticamente todo lo que se hace con medicamentos, aquí tengo que ponerle posponer, con medicamentos antidepresivos es prevención. Estamos evitando que la depresión deje secuelas.
Ok, calidad en el menor tiempo añade valor, necesidad del usuario. Estos son los conceptos básicos de calidad en administración. Entonces, con los antidepresivos, por ejemplo, ¿le estamos añadiendo valor a la vida del paciente? Sí. En el menor tiempo, no. El antidepresivo va a tardar en hacer efecto. Entonces, tengo que hacer el manejo de los síntomas, porque igual que con cualquier enfermedad, estos síntomas, si siguen presentes, entonces va a estar disminuyendo la calidad del sueño, va a estar disminuyendo la percepción de la realidad, la va a estar modificando, y el paciente va tratando, su cuerpo, su cerebro, van tratando de resolver el problema y no logran resolverlo. Entonces tenemos más riesgo de dejar secuelas. A tiempo, desde el principio, manejar la angustia que siempre viene con casi todas las enfermedades psiquiátricas y la falla del sueño, que también es muy común a las enfermedades psiquiátricas, pero también manejar si el paciente está somatizando y está somatizando por gastrointestinalmente, tengo que darle el tratamiento gastrointestinal. No dárselo no solo es cruel, es ilegal, no estamos haciendo lo que necesita. Entonces, aquí hay una confusión importante de cuanto a la, no aquí, en todos lados. Hay una confusión importante en cuanto a la somatización. La somatización tiene una fisiopatología física, pero está siendo aumentada por una reacción de estrés del paciente. No puedes identificar el origen físico del síntoma, pero hay un origen físico. No viene de algo que el paciente se inventa. Y entonces, aunque suene cursi, tenemos que pensar en el bienestar del paciente. ¿Por qué tanto rollo con esto? Porque es muy común que ustedes se encuentren con psiquiatras que van a decir, es lo más común, que van a decir, no, espérate, tú tienes que darle el antidepresivo y no le das todo lo demás porque se va a hacer adicto a esto, se va a hacer... No, eso no está bien. Pues tenemos que pensar en su beneficio. Y eso es porque además, cualquier persona con... A ver, el 30% de las personas con un episodio depresivo, ya estamos hablando de enfermedad depresiva, va a superar su episodio depresivo sin ningún tratamiento. Pero resulta que también, curiosamente, un tercio de estas personas que no recibieron el antidepresivo van a cronificar alguno de sus síntomas, es decir, va a dejar una secuela. Entonces lo que estamos haciendo es limitación del daño, es prevención terciaria. El manejo sindromático es lo que les he estado diciendo ahora. No se vale dar un bloqueador dopaminérgico o un inhibidor de recaptura de serotonina pensando en que el paciente va a mejorar en el mediano plazo. Tiene que mejorar ya. Entonces, debo prescribir en qué condiciones, qué fármacos, por cuánto tiempo. Gregor Hasler es un suizo que ha dicho en los últimos años algo que se viene pensando desde hace mucho tiempo. No se debería usar antidepresivos en todas las depresiones. Solamente cuando los síntomas, fíjense, síntomas, no estoy curando la enfermedad, sean suficientemente intensos. ¿Por qué? Porque resulta que aproximadamente el 70% de las depresiones que los psiquiatras diagnosticamos son reacciones a estrés. ¿Y qué tan intenso es intenso? Es una cosa muy ambigua. Suicidio. Mira, ¿Qué es el suicidio? tiene que manejarse antidepresivos, aunque hay un montón de guías que señalan, si hay ideas suicidas, ten cuidado con el antidepresivo porque le puede dar valor para hacerlo. Eso es muy discutible, ¿vale? Pero hay básicamente algunas señales de que una enfermedad depresiva es grave. Tú puedes tener ideas suicidas, pero no ser tan graves. ¿Qué te da mucha gravedad en una enfermedad depresiva? La anedonia, es decir, haces lo que te gustaba y ya no lo disfrutas. Y la volición disminuida, ya no tienes ánimo de hacer las cosas. No tienes ánimo, pero las haces y las disfrutas y entonces ya te aprendiste un poco. Ok, no estamos tan mal, pero anedonia y volición disminuida son los principales indicadores de depresión. Digamos, Doc, que esos es los síntomas depresivos clásicos de una... Depresión moderada y severa. Sí, pero algo que se maneja, una causa muy común de depresión en jóvenes y edad media hoy es la enfermedad por VIH o el temor a la enfermedad por VIH. Esos jóvenes se les bloquea la vida pensando que
con Ya una he visto actividad sí. sexual de riesgo, Yo ya he visto psicosis por miedo a tener VIH. no los dejan ni salir a la calle. Y es muy común.